Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y desde este instante les estamos dando la bienvenida a El Trabajo como debe ser, esfuerzo del Ministerio del Trabajo y RCN, la radio, para acercarlos a todos ustedes a los temas del mundo laboral. Hoy con un tema enfocado hacia el diálogo social y que tiene que ver con la negociación colectiva, con el propósito de beneficiar tanto a trabajadores como empleadores. En unos segundos regresamos. Madrugar a la reunión de padres de familia, correr a la reunión de cifras y estadísticas, llevar a Diana las vacunas, preparar la presentación del proyecto ambiental, ir a hacer mercado, enviar el informe de contacto semanal, recoger la ropa en la lavandería, trasnochar terminando el cronograma de gerencia. Sin tu ayuda, ella se debe esforzar el doble. Cuando apoyas a tu pareja, sus oportunidades laborales mejoran. Una campaña de Equipares en pro de la equidad de género. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Pues bien, aquí estamos en El Trabajo como debe ser y el tema especial para el día de hoy, la negociación colectiva. Para hablar del mismo, estamos con el doctor Ramiro Correa. Él es funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo. Doctor Correa, buenos días. Buenos días, Samuel. ¿Cómo es esto de la negociación colectiva? ¿Cómo nos puede usted explicar y orientar sobre en qué consiste este mecanismo? Sí, este es un instrumento muy importante que hoy les venimos a hablar a todos en esta mañana de la negociación colectiva, porque también es otro instrumento de concertación y de arreglo entre las partes que tanto se quiere fomentar, que es el diálogo. La negociación colectiva se da dentro del marco laboral y es cuando se fija grupalmente, o sea, ya sea por la organización sindical o un grupo de trabajadores con el empleador, unas condiciones y unas garantías laborales. ¿No necesariamente implica la existencia de un sindicato? No necesariamente hay que tener un sindicato, eso es correcto. A diferencia del contrato individual de trabajo, que es el que celebra el trabajador con su empleador, aquí ya es para todo el grupo de trabajadores. Sí, señor. ¿Y entonces quiénes intervienen en una negociación colectiva? Sí, correcto. En la negociación colectiva puede intervenir el sindicato o un grupo de trabajadores si no hay sindicato, y el empleador o sus representantes. ¿Y qué condiciones deben darse para que se convoque a una convención colectiva y haya esa negociación? Sí, correcto. Esto ayuda mucho a fluir de pronto las necesidades de los trabajadores, canalizar de pronto sus insatisfacciones para que en realidad fluya las buenas relaciones laborales y el ambiente laboral dentro de las empresas. Aquí hay unas condiciones previas, como es importante fijar un equipo de negociadores, tanto por parte del empleador como por el sindicato o el grupo de trabajadores, si no hay sindicato. Estos delegados son plenipotenciarios, o sea, quiere decir que las decisiones que se tomen allí comprometen a las partes, y hay un pliego de peticiones que lo presenta el grupo de trabajadores o el sindicato, de lo cual ellos van a manifestar qué necesidades tienen y qué puntos quieren a tratar y a discutir. Bueno, la negociación colectiva constituye un importante mecanismo de participación de los trabajadores en las decisiones. Correcto. Es un importante mecanismo, ¿por qué? Porque es a través de este canal donde se definen unas condiciones de trabajo del cual tiene el respaldo legal. O sea, lo que se acuerde en esas negociaciones es como el contrato individual de trabajo obliga a ambas partes. Aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de negociaciones. Si hay una organización sindical, vamos a celebrar una convención colectiva. Si hay un grupo de trabajadores, vamos a fijar un pacto colectivo, pero ambos tienen el mismo efecto. De todas formas, es un mecanismo también a través del cual se contribuye a que se reconozcan los derechos de los trabajadores, es decir, los derechos humanos de toda una comunidad en una empresa. Correcto, o sea, de hecho los trabajadores tienen ya unas condiciones básicas fijadas en la ley, pero la ley es general, no ve la particularidad de cada actividad y de cada empresa. Entonces, dentro de la negociación quiere aflorar esas particularidades y obtener unos derechos más allá de lo de la ley.
Entonces es lo que se da en la negociación colectiva. Es bueno aclarar que cuando no hay sindicatos, sino es un grupo de trabajadores y se quiere celebrar un pacto colectivo, hay unas restricciones por ley que es bueno que las tengamos en cuenta. ¿Cuáles son? Ese sindicato debe, si existe sindicato en la empresa, no puede agrupar más de la tercera parte de trabajadores. Si agrupa más de la tercera parte, no puede haber pacto colectivo, porque se supone que es a través del sindicato que se hace la negociación. Lo otro, que lo que se pacte en el pacto colectivo, perdón la redundancia, no puede superar a lo de la convención colectiva. Y esto no impide para que en cualquier momento, existiendo pacto colectivo en la empresa, que es con trabajadores no sindicalizados, el sindicato pueda celebrar convención colectiva. A ver, tratemos de explicarlo para todos los oyentes. Si existe un sindicato y ese sindicato tiene afiliados a más de la tercera parte de los trabajadores, no puede existir pacto colectivo. No puede existir pacto colectivo. Hay negociación con trabajadores que no están sindicalizados siempre y cuando o no haya sindicato o el sindicato no tenga más de la tercera parte de los empleados afiliados. Eso es correcto, porque aquí se le quiere dar por normas tanto nacionales como internacionales a través de la OIT la primacía a las organizaciones sindicales de la negociación. Esta se da, entonces el pacto colectivo es en ausencia de las organizaciones sindicales o que estos no agrupen la tercera parte de los trabajadores dentro de esa empresa. Hay mucho temor muchas veces por parte de las empresas a que sus trabajadores se sindicalicen. ¿Es realmente un coco eso? Sí, en realidad es que se van creando de pronto unos mitos que no son ciertos. Para el empleador es importante identificar unos negociadores y que fluya dentro de las relaciones laborales, esas inconformidades sean encausadas a través de la organización sindical. Esto es algo que debe ser apoyado y que va a mejorar el clima organizacional. Y no, que no existan unas personas, pero que funcione el correo de las brujas, exista un malestar de los trabajadores, que no se muestren dentro de la empresa, que el empleador no lo sepa, y en realidad eso va a entorpecer la misma actividad de la empresa, su misma productividad y su buen desarrollo. Así es, desde luego, y los expertos señalan que, por ejemplo, estos mecanismos como el de la negociación colectiva, pues representa un mecanismo, perdón la redundancia, para regular relaciones entre empleadores y trabajadores, porque permite fijar condiciones de trabajo y empleo, es un vehículo de participación, pues garantiza que se respeten los derechos. Igualmente se cuenta con una herramienta para instaurar pues una verdadera democracia de diálogo y dentro de una empresa, y obviamente pues reduce esos derechos absolutos que una de las partes, en este caso el empleador, pues pueda tener, ¿no? Es correcto, Samuel. Aquí hay un respaldo de la ley hacia esa negociación colectiva y es lo que nosotros debemos incitar a los trabajadores de la empresa. Utilicemos los mecanismos legales para mostrar nuestras inconformidades y poderlos superar, que es lo más importante para el desarrollo de las buenas actividades y bienestar tanto de los trabajadores como de las empresas mismas. Estamos en el trabajo como debe ser. El Centro de Orientación y Atención Laboral Colabora le brinda más y mejores herramientas para orientar, informar y responder a las inquietudes de nuestros ciudadanos. Formule sus preguntas sobre este y cualquier tema laboral. 1. Marcando 120 desde cualquier celular. 2. Contáctenos a través de nuestras redes sociales, @mintrabajocol en Facebook y Twitter. 3. En la página web www.mintrabajo.gov.co, ingresando a la sección Atención a la Ciudadanía. O 4. Marcando la línea gratuita nacional 018-513-100. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Muy bien, doctor Ramiro Correa, gracias por estar con nosotros aquí en El Trabajo como debe ser, este espacio que conjuntamente el Ministerio del Trabajo y RCN La Radio les presentan para acercarlos al mundo de lo laboral, al mundo del trabajo. Hoy con un tema muy especial, lo que tiene que ver con la negociación colectiva. Ya tenemos oyentes en la línea. ¿Quién habla? Buenos días. Buenos días. Llamo porque hago parte de un grupo de trabajadores que no tenemos organización sindical y necesitamos mejorar muchos aspectos dentro de la empresa. Sé que lo podemos hacer a través de la negociación colectiva, pero ¿cuál es el procedimiento para hacerlo sin estar sindicalizados?
Correcto. La negociación colectiva se da con una organización sindical, pero también se puede dar sin organización sindical. Al fin y al cabo, esto es una libertad y un derecho de los trabajadores de organizarse o no. En ese caso que no hay sindicato, efectivamente pueden presentar un pliego de peticiones. Entonces los trabajadores tienen que hacer una asamblea general, designar a los representantes de los trabajadores y también discutir cuáles son los puntos que le quieren llevar al empleador que mejoren sus condiciones de trabajo en general de la comunidad laboral. Esa asamblea le presenta el pliego y se desarrolla todo el proceso de negociación como si lo hubiera presentado una organización sindical. Esto en el papel se ve como pues muy normal, pero ¿qué pasa? Muchas veces en las empresas los trabajadores presentan este tipo de requerimientos y resulta que les responden con la carta de despido al otro día. No, aquí hay unas garantías que es el derecho a la negociación y desde el momento en que se instaura ese conflicto colectivo por la presentación del pliego, existe el fuero circunstancial, que significa que los trabajadores no pueden ser despedidos, desmovilizados o trasladados de su lugar de trabajo si no es por justa causa. O sea, ningún trabajador puede ser despedido si no es por justa causa. Si es despedido por otra causa, no tiene ningún efecto, así haya sido indemnizado por el empleador durante toda esa etapa de negociación. Muy bien. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Quién nos acompaña hasta ahora? Buenos días. Pues tengo una inquietud. En mi empresa pues habemos pues un grupo de personas que se quejan porque han pedido permisos para estudio, para hacer otras cosas personales y pues les han negado ese permiso. Y pues yo quisiera saber si hacer esa huelga va en contra de la negociación colectiva. Sí, correcto. Aquí hay varios temas. Mira, precisamente el objeto de la negociación colectiva es buscar esas mejoras que no trae la legislación laboral y que para los trabajadores es algo muy importante. Entre esos es, por ejemplo, poder tener un tiempo para poder estudiar y capacitarse y mejorar sus condiciones laborales. Esas condiciones en general de bienestar social de los trabajadores pueden ser objeto de la negociación. Esos serían unos puntos muy importantes a llevar para presentar el pliego de peticiones y que sea resuelto dentro de la negociación colectiva que nosotros le llamamos etapa de arreglo directo. Lo que no se puede hacer es per se hacer una huelga, porque es que la huelga hace parte del proceso de negociación colectiva. Esquemáticamente les decimos, se presenta el pliego de peticiones. Si hay sindicato o hay convención o pacto, se denuncia previamente el pacto o convención, que es decir, yo quiero modificar tales puntos, yo quiero agregar tales puntos que tiene mi pacto o mi convención, se van a la etapa de arreglo directo. A la terminación, si no llegan a un acuerdo total, o no llegan a ningún acuerdo, aquí la asamblea, en los casos en que se puede hacer, vota o por el tribunal de arbitramiento o por la huelga. Esa es la huelga legalmente protegida, la cual está reglamentada. Per se no pueden hacer la huelga, lo que tienen es que darle la oportunidad al empleador que le diga, no estoy de acuerdo con esos puntos y no se los voy a acceder. Entonces ustedes ya definirán en una asamblea general. ¿Por qué razones puede fracasar un proceso de esto? Sí, un proceso de negociación puede fracasar es porque no se llegó a la totalidad de los puntos de acuerdo, o que los puntos básicos que consideraban los trabajadores que era fundamental arreglarlos no pudieron llegar a un acuerdo, porque eso es lo que significa negociación. De pronto los trabajadores o el sindicato deciden no continuar con un punto insistiendo para mejorar otro, o viceversa, se crea un nuevo punto de mutuo acuerdo con el empleador para llegar a ese acuerdo. Entonces, si no, ahí se considera que hubo un fracaso porque no se llegó a la firma de la convención colectiva o al pacto colectivo, que es por el acuerdo total de todos los puntos del pliego, y entonces ya hay otros mecanismos legales para solucionarlo. ¿Qué papel juega el Ministerio del Trabajo en estos procesos? Sí, nosotros hacemos un acompañamiento en el sentido de dar una orientación. Si bien la ignorancia de la ley no sirve de excusa, muchas veces el sindicato, los trabajadores o la misma empresa no sabe qué procedimiento continuar de acuerdo a la ley y termina infringiendo la misma norma.
Para ello puede acudir a las inspecciones de trabajo, a las direcciones territoriales o al nivel central, a la misma Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, o hacer una consulta a la oficina jurídica o por la misma página web del ministerio y preguntarnos, y con mucho gusto nosotros les absolvemos las inquietudes sobre el procedimiento en la actuación. Ya la negociación misma, eso es autonomía de las partes y son a ellas a las que les Cuando se trata de negociaciones que son mediáticas, de grandes empresas en las que muchas veces no hay acuerdo y esto se convierte pues obviamente en un tema de conocimiento de todos los colombianos, ¿qué papel juega el ministerio? Porque tengo entendido que ahí ya se media y se trata de acercar a las partes. Sí, a ver, nosotros tenemos una misión que nos la da la misma Constitución política y es de impulsar los mecanismos de soluciones pacíficas de los conflictos colectivos de trabajo, y esos son estos instrumentos, o sea, de que no trascendamos en un momento dado a que se generen procesos disciplinarios, en despidos, en ceses de actividades que no están dentro del marco legal, sino que en realidad puedan fluir las comunicaciones, y ahí es donde nosotros nos hacemos presentes para mejorar el clima de las conversaciones y que las partes sientan que nosotros somos unos garantes y unos veedores de lo que van a decidir las partes. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días. Hace un tiempo mis compañeros y yo creamos un sindicato y presentamos un pliego de peticiones a nuestro patrón. Pero él se niega a negociar con nosotros porque somos un sindicato y dice que no conoce nada de sindicatos y menos de pliegos y que no se va a sentar con nadie a negociar. Deseamos saber cómo nos pueden ayudar en este caso. Mira cómo es importante aquí la asistencia o la orientación que puede brindar el Ministerio de Trabajo. Muchas veces esos pequeños empresarios pues no tienen una asesoría jurídica en materia laboral. Entonces es importante que lo sepa, un empleador no puede negarse. Repito, no puede negarse a entrar a negociar un pliego de peticiones, porque este es un derecho que le asiste a todos los trabajadores, ya sea ellos directamente o a través de las organizaciones sindicales. Eso lo denominamos negativa a negociar. En ese caso, el trabajador tiene que acercarse a la inspección de trabajo y poner una querella por negativa a negociar, e inmediatamente el ministerio utiliza sus protocolos para llegar al empleador y conminarlo a que inicie las negociaciones. Tan delicado es este tema de no iniciarlas que el ministerio puede imponer unas multas por cada día que se niegue a iniciar las conversaciones por vía administrativa. Pero no solamente esto, también los trabajadores podrían acudir a la vía judicial, porque esto se considera un atentado contra el derecho de asociación y libertad sindical, de lo cual ya estamos dentro de un delito. O sea, vamos por la vía administrativa con el ministerio o por la vía judicial. Ante la Fiscalía. Ante la Fiscalía. Correcto. Muy buenos días, ¿ahora quién nos acompaña? Buenos días, mi nombre es Carlos Rodríguez. Les cuento que yo tengo una empresa de tejas de zinc y en ella hay 60 trabajadores, pero hace unos pocos días decidieron hacer una huelga que me está afectando porque se sienten inconformes. Ahí me ha tocado sancionar a varios de ellos, sin embargo yo pago todo lo de ley. Aquí es donde yo hago la pregunta, ¿cómo me puede ayudar el ministerio en este caso, si estoy cumpliendo con ellos? Don Carlos, usted aquí tiene que analizar qué es las razones de la inconformidad, porque si la inconformidad se da porque de pronto la empresa o usted en concreto no le está dando, por ejemplo, las medidas de protección a los trabajadores, no les están dando los elementos para un buen trabajo y evitar cualquier accidente o cualquier enfermedad, en un momento por una inobservancia suya de la ley, ellos podrían entrar en un cese de actividades y ese cese de actividades es imputable a usted, al empleador, porque usted es el primero que ha incumplido. ¿Cómo así? ¿Las medidas de hecho en algún momento pueden tomarse o se puede acudir a ellas por fuera de, por ejemplo, la negociación? Sí, cuando hay un incumplimiento del empleador de las normas laborales, tanto en materia salarial, prestacional, como en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Pero es en esas circunstancias, por eso la ley dice es imputable al empleador. Si estas situaciones no están incurriendo, si las inconformidades de pronto es que los trabajadores quieren acceder a unas mejores condiciones salariales y prestacionales, obviamente esa huelga es ilegal.
no es procedente y no debe hacerse así, y usted tendría que acudir ante al Tribunal Superior del Distrito Judicial donde usted tenga su empresa y denunciar esta situación. Pero la situación de fondo en realidad es que hay que ver por qué es esa inconformidad y canalizarla ¿hacia qué? Hacia una negociación colectiva que la pueden hacer, como hemos dicho, con o sin sindicato para mejorar esas condiciones y no llegarse a esos ceses que en realidad van a perjudicar también a la misma empresa y por ende a los trabajadores. Seguimos con la compañía de más oyentes. Muy buenos días. Buenos días. Quiero saber las ventajas de una negociación colectiva para los trabajadores. Mire, las ventajas son todas y no solo para los trabajadores, sino para el mismo empleador, porque no van a entrar a hacer una discusión individual de cada una de sus condiciones, sino ya es el grupo de trabajadores que le está diciendo al empleador qué aspectos ellos quisieran mejorar. Y esas mejoras son extralegales, de acuerdo a las condiciones y características de las empresas, de acuerdo a las posibilidades económicas de infraestructura y de desarrollo que tengan las mismas empresas. Y eso que va a llevar a unos trabajadores satisfechos porque el empleador los ha escuchado mediante una negociación colectiva y a tener unas relaciones laborales claras, evitando un conflicto laboral permanente, de lo cual eso perjudica la misma clima organizacional y la misma actividad de las empresas. Estamos en el trabajo como debe ser. Él es ingeniero, ella es ingeniera. Él fue el primero de su clase, ella también. Él tiene buena experiencia, ella también. Él se quedó con el trabajo, ella seguirá buscando trabajo. La única diferencia entre él y ella es que él es ingeniero y ella es ingeniera. El problema parece ser una sola letra, pero es mucho más que eso. Apoye la equidad laboral y dele un impulso a su compañía. Publique sus ofertas de empleo con las 2 letras. Una campaña de Equipares con el apoyo del Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Más información en www.mintrabajo.gov.co. Están escuchando El Trabajo como debe ser. Doctor Ramiro Correa, nos quedan unos minutos, hablemos un poco de lo que reconoce la legislación colombiana en este tema. Hay convención colectiva, hay pactos colectivos, hay contrato sindical. ¿En qué consiste cada una de estas herramientas y estos mecanismos? Ok, y hay laudo arbitral que también es muy importante, 4, claro. Que es cuando no se llega a un acuerdo y no se puede firmar la convención colectiva o el pacto colectivo. Entonces un mecanismo que es importante, que el ministerio quiere que se conozca, es la solicitud de la convocatoria de un tribunal de arbitramiento, el cual es integrado por el ministerio, los árbitros son nombrados por las partes y estos deciden dentro de un término perentorio los puntos a los cuales no se llegó a un acuerdo. Sobre lo que expidan es un laudo arbitral que es de la misma fuerza a la misma convención y pacto y por ende de la misma fuerza a la ley. Todo lo que se acuerde en una convención y en un pacto, mientras esté de acorde con la Constitución y la ley, tiene plena validez. Todo lo que se acuerde que viole estas normas por error o que sea inducido, se tienen como no escritos, porque es que, Samuel, hay que tener en cuenta que las normas laborales son de orden público, eso significa que son de obligatorio cumplimiento. Todo con lo que vaya con esos mínimos se tienen por no ser escritos, así sean aceptados por los trabajadores. Entonces definámoslo. Convención colectiva. Convención colectiva, el que celebra un sindicato con su empresa. El pacto colectivo. El que celebra un grupo de trabajadores con su empresa. El contrato sindical. El contrato sindical es aquel contrato que celebra el empleador con el sindicato para el desarrollo de unas actividades, la prestación de unos servicios o la producción de unos bienes. ¿Qué pasa si un trabajador no está sindicalizado o no forma parte del grupo de trabajadores que negoció? ¿Lo acogen los acuerdos? Sí, importante su pregunta. Mire, cuando estamos frente a un sindicato, o sea, que van a firmar una convención colectiva, si el sindicato es mayoritario, ese acuerdo se le aplica a la totalidad de los trabajadores. Si el sindicato es minoritario, solo se aplica
a los trabajadores que están sindicalizados, pero el trabajador no sindicalizado tiene dos opciones: o una, afiliarse al sindicato para obtener esos beneficios, o adherirse al sindicato. La adhesión, perdón, al sindicato no, a la convención colectiva. Adherirse a la convención colectiva. Eso significa que él no pertenece al sindicato, pero se beneficia de la convención colectiva y sobre eso no puede ser impedido por la organización sindical ni por el empleador. Eso se beneficia. Si es el pacto colectivo, obviamente se beneficia la totalidad de los trabajadores. Hay una limitación de orden legal y por razones obvias, salvo que así lo acepte la misma empresa, ¿sí? Que los directivos de las empresas pues obviamente no se benefician de estos asuntos, salvo en la empresa privada que lo hayan aceptado, porque ellos son los mismos que están negociando. Entonces pues no se entiende esa doble son juez y parte. Exactamente. Bueno, llegamos hacia el final del trabajo como debe ser. Doctor Ramiro Correa, muchas gracias. No, a usted, Samuel, muchas gracias. Él es funcionario de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que la próxima semana a las 11 de la mañana nos sintonicen por RCN La Radio. Hasta entonces, muchas gracias. La conducción sonora hoy de Dilberto Ponte, de la producción de Paula, Andrea Salazar, Marcia Aristizábal y Connie Llanos, la preproducción del equipo de comunicaciones del Ministerio del Trabajo. Que tengan un buen día. El trabajo como debe ser.